Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un caso sin resolver que ha conmocionado a la comunidad de Provo, Utah, el asesinato de Elizabeth Salgado. Así es, un caso que nos obliga a sumergirnos en artículos, informes de investigación y testimonios de primera mano para intentar comprender la misteriosa desaparición y el trágico final de esta joven. Elizabeth Salgado, una joven mexicana devota mormona que llega a Estados Unidos llena de ilusiones con la idea de aprender inglés y abrirse camino en un nuevo país. 3 semanas después desaparece sin dejar rastro. Un misterio que nos atrapa desde el principio. Una desaparición a plena luz del día, la ausencia de pistas durante 3 largos años, el hallazgo de sus restos en un remoto cañón y un asesino que hasta el día de hoy no ha sido identificado. ¿Qué le ocurrió a Elizabeth? Es la pregunta que nos ronda la cabeza y que intentaremos desentrañar juntos a lo largo de esta inmersión. Comencemos por el principio, por la llegada de Elizabeth a Provo y sus primeros días allí. ¿Qué sabemos de ella? Elizabeth era una joven amable, paciente, cariñosa, entregada a su fe y con un gran amor por los niños, a quienes enseñaba en la escuela dominical de su congregación en México. Su madre, Libertad Salgado, la describe como una hija ejemplar, obediente y noble, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Llegó a Provo llena de entusiasmo por su nueva vida en Estados Unidos. Sabemos que se matriculó en el Centro de Idiomas Nomen Global y que comenzó a trabajar en un restaurante mexicano para costearse su estancia. Correcto. Sí, y a pesar de que le correspondía asistir a otra congregación por la ubicación de su apartamento, Elizabeth decidió acudir a la congregación Provo YS, un grupo para jóvenes adultos solteros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entiendo. Y es importante destacar que debido a su reciente llegada, Elizabeth aún no había tenido tiempo de forjar amistades profundas en Provo. Este detalle, como veremos más adelante, cobra especial relevancia en la investigación. Totalmente de acuerdo. Es un factor que sin duda influyó en la complejidad del caso. Ahora, centrémonos en el momento de la desaparición. El 16 de abril de 2015, Elizabeth salió de la escuela entre la 1 y las 2 de la tarde y nunca más se la volvió a ver. Correcto. Su último mensaje de texto fue a su hermana Sara a las 2:30 de la tarde, pero la familia duda de su autenticidad. ¿Por qué dudan de la autenticidad del mensaje? ¿Qué les hace pensar que no fue Elizabeth quien lo envió? Porque el mensaje era inusualmente breve y directo, algo que no se correspondía con el estilo cariñoso y efusivo que Elizabeth solía emplear en sus conversaciones con su hermana. Además, el último contacto que tuvo fue un mensaje a su tío a las 2:39 de la tarde pidiéndole que la llevara a Walmart. Un mensaje a su tío pidiéndole que la llevara a Walmart. Ok. Eso es realmente extraño, ¿no te parece? Sin duda. Y lo que hace aún más desconcertante su desaparición es que ocurrió en una zona céntrica y concurrida de Provo a plena luz del día. Exacto. En un lugar donde, en teoría, debería haber mucha gente y testigos potenciales. Y hablando de testigos, se me viene a la mente el testimonio de una persona que afirmó haber visto a Elizabeth llorando en el baño de la escuela poco antes de su desaparición. ¿Qué pudo haberla angustiado tanto? Esa es una de las grandes preguntas que rodean este caso. ¿Fue algo relacionado con sus estudios, con su familia en México? ¿O quizás con alguien que conoció en Provo? Es difícil saberlo con certeza, pero ese detalle, unido a la falta de un móvil claro para su desaparición, añade una capa más de misterio al caso. Totalmente. Elizabeth había comentado a su familia que quería centrarse en sus estudios y que no estaba interesada en tener citas, lo que descarta la posibilidad de una fuga amorosa. También se habló de una llamada de un hombre exigiendo un rescate por Elizabeth. Sí, pero la policía nunca pudo confirmar la veracidad de esa llamada. Pudo ser una broma macabra o un intento de desviar la atención de la verdadera línea de investigación. Sea como sea, los primeros sospechosos fueron los tíos de Elizabeth, Rudenberg y Rosenberg Salgado. Recordemos que ellos fueron quienes iniciaron la búsqueda y la campaña de recaudación de fondos para encontrar a Elizabeth. Sin embargo, algunas aparentes incoherencias en sus declaraciones levantaron las sospechas de la policía. Entiendo. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se les investigó a fondo? Sí, se les sometió a un intenso escrutinio, pero finalmente fueron descartados como sospechosos tras una exhaustiva investigación. Es importante recalcar que ambos tíos mostraron un profundo dolor y una incansable determinación en la búsqueda de Elizabeth. Es decir, que a pesar de las sospechas iniciales, la policía no encontró pruebas sólidas que los vincularan con la desaparición de Elizabeth. Exactamente, y las primeras semanas de investigación no arrojaron ninguna pista sólida. Las entrevistas a compañeros de clase, compañeras de piso y amigos de la iglesia no revelaron nada relevante. 3 largos años sin ninguna noticia de Elizabeth. La esperanza de encontrarla con vida se iba desvaneciendo con el paso del tiempo. Hasta que en mayo de 2018, un escalofriante hallazgo reabrió el caso con una fuerza inusitada. Un excursionista que caminaba por Hubble Creek Canyon, un cañón situado a más de 24 kilómetros de donde Elizabeth desapareció, encontró un cráneo y restos óseos humanos. Un lugar remoto,
alejado de las rutas de senderismo habituales. ¿Por qué crees que el asesino eligió ese lugar para deshacerse del cuerpo? Es una pregunta clave. La ubicación del hallazgo es significativa, sin duda. Podría indicar que el asesino conocía bien la zona o que buscaba un lugar donde fuera difícil encontrar los restos. Y no olvidemos el detalle escalofriante de las iniciales talladas en un árbol a escasos metros de donde se encontraron los restos, unas iniciales que databan de julio de 2015, apenas unos meses después de la desaparición de Elizabeth. ¿Pudo ser el asesino quien las grabó? ¿O es solo una macabra coincidencia? Es difícil saberlo con certeza. Pero esa coincidencia sumada a la ubicación remota del hallazgo nos lleva a pensar que el asesino podría haber regresado al lugar del crimen quizás para revivir lo sucedido o para asegurarse de que los restos no fueran encontrados. Los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Elizabeth. La autopsia, sin embargo, no fue concluyente. No se encontraron signos de traumatismo ni heridas de bala. Elizabeth estaba vestida y su cuerpo había sido colocado en una posición que algunos describieron como similar a la de la Bella Durmiente. ¿Qué te parece esa descripción? ¿Crees que el asesino colocó el cuerpo de esa manera intencionadamente? Es una posibilidad que no podemos descartar. Podría ser una forma de mostrar respeto por la víctima o quizás una manera de burlarse de la policía. También hay dos versiones contradictorias sobre cómo se encontraron sus restos. Algunos afirman que fueron cuidadosamente colocados, mientras que otros sostienen que simplemente fueron abandonados en el lugar. Es cierto, y esa discrepancia en los testimonios añade aún más incertidumbre al caso. Lo que sí está claro es que tras el hallazgo de los restos, el caso pasó a ser investigado como un homicidio por la oficina del sheriff del condado de Utah. Correcto. Y la falta de un vehículo propio por parte de Elizabeth era un indicio claro de que alguien la había llevado hasta el cañón. Podríamos estar hablando de un secuestro premeditado. Es una posibilidad, y en este punto entra en escena Jason Jensen, un investigador privado contratado por la familia Salgado, que centró su atención en una actividad de la estaca Wayesa a la que Elizabeth asistió pocos días antes de su desaparición. Una actividad de la estaca Wayesa. Cuéntanos más sobre eso. La actividad tuvo lugar en Kelly's Grove Park, situado en la base del cañón Hubble Creek. Espera. En la base del mismo cañón donde se encontraron los restos de Elizabeth. Eso es una conexión demasiado significativa como para ignorarla. Exactamente. Y Jensen planteó la teoría de que Elizabeth pudo haber sido abordada durante o después de este evento, quizás por alguien conocido en quien confiaba. La idea de que el asesino pudiera ser alguien del círculo cercano de Elizabeth, alguien de su comunidad mormona, es escalofriante. Sin duda. Y Jensen también investigó la posibilidad de que Elizabeth tuviera planeado un encuentro después de clase el día de su desaparición, quizás con alguien que conoció en la actividad de la estaca USC. Es decir, que el asesino podría haber contactado con Elizabeth durante esa actividad y haberle propuesto un encuentro posterior, un encuentro que por desgracia terminó en tragedia. La investigación de Jensen abrió nuevas líneas de investigación, pero el caso seguía sin resolverse. Y en medio de la incertidumbre, un nuevo hallazgo volvió a sacudir el caso, ¿verdad? Así es, un descubrimiento que, si bien no aportó respuestas definitivas, añadió una capa más de misterio al rompecabezas. Háblame de este nuevo hallazgo. ¿Qué fue lo que se encontró? Se encontró una moneda de 1 centavo debajo de la improvisada lápida que marcaba el lugar donde se encontraron los restos de Elizabeth. Una moneda de 1 centavo. ¿Qué significado podría tener eso? Pudo haberla dejado el asesino. Es una pregunta que nos hicimos todos en ese momento. ¿Cómo llegó la moneda hasta allí? ¿Fue un acto deliberado o una simple casualidad? Los análisis de ADN revelaron que la moneda había sido tocada por un hombre. Correcto, y esto abrió una nueva línea de investigación, aunque las posibilidades de que la muestra coincidiera con algún perfil de la base de datos eran escasas. Entiendo, era como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Pero al menos se abrió una pequeña posibilidad de encontrar una pista. Exactamente. Se abrió la posibilidad de recolectar muestras de ADN voluntarias de los hombres que Elizabeth conocía. Una tarea complicada, sin duda, pero que podría haber arrojado luz sobre la identidad del asesino. Sin duda alguna. Y hablando de posibles sospechosos, la madre de Elizabeth, Libertad Salgado, siempre ha mantenido la firme convicción de que el asesino es un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días que conocía a su hija. Es una creencia que, si bien no ha podido ser demostrada, se basa en la profunda confianza que Elizabeth depositaba en su comunidad religiosa. Es decir, que la madre de Elizabeth cree que el asesino se aprovechó de la confianza que Elizabeth tenía en su comunidad religiosa para acercarse a ella y hacerle daño. Esa es su teoría, y es comprensible que piense así teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Recordemos que Elizabeth se sentía segura en Provo, rodeada de personas que compartían su fe. Exacto, y esto hace aún más terrible la posibilidad de que el asesino fuera alguien de su círculo cercano.
Alguien que traicionó su confianza de la manera más cruel imaginable. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero más allá de la identidad del asesino, existen otras preguntas que siguen sin respuesta. Preguntas que nos llevan a analizar una y otra vez los detalles del caso, buscando alguna pista que nos permita comprender lo sucedido. ¿Por qué Elizabeth fue el objetivo? ¿Cuál es la relevancia del cañón como lugar del crimen? ¿Quién la llevó hasta allí? ¿Conocía a su asesino? Son interrogantes que resuenan con fuerza en nuestras mentes mientras intentamos reconstruir el puzzle de la desaparición y muerte de Elizabeth Salgado. Un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue abierto, esperando que la justicia prevalezca y se haga cargo de la persona responsable de este terrible crimen. Un crimen que no solo arrebató la vida de una joven llena de sueños e ilusiones, sino que también dejó una profunda herida en su familia y en la comunidad de Provo. Y a la tragedia de Elizabeth se suma una coincidencia inquietante. Así es, una coincidencia que nos recuerda que la vida puede ser cruel e impredecible. Háblanos de esa coincidencia. ¿De qué se trata? Me refiero a la desaparición y muerte de Miriam Salgado, la tía de Elizabeth. La tía de Elizabeth. No había oído hablar de este caso. ¿Qué sucedió? Miriam fue reportada como desaparecida en agosto de 2021. ¿Y qué pasó? ¿Se sabe algo de su desaparición? Su coche fue encontrado abandonado en un camino de tierra cerca del Parque Nacional Zion. ¿Y se la encontró? Tras una intensa búsqueda, sus restos fueron hallados en marzo de 2023 en una zona remota a poca distancia de donde se encontró su vehículo. Es decir, que tanto Elizabeth como su tía, Miriam, desaparecieron y fueron encontradas muertas en lugares apartados, ¿verdad? Correcto, aunque en el caso de Miriam no se encontraron indicios de criminalidad. Es extraño que dos miembros de la misma familia desaparezcan y mueran en circunstancias similares, ¿no te parece? Sin duda, es una coincidencia que genera muchas preguntas. Aunque no se considere un crimen, el hecho de que tanto Elizabeth como Miriam fueran encontradas sin vida en lugares apartados genera una sensación de desasosiego. Una sensación de que el destino en ocasiones teje hilos invisibles que conectan tragedias familiares. Es como si hubiera una sombra oscura que se cierne sobre la familia Salgado. Es una forma de verlo. El caso de Elizabeth Salgado sigue sin resolverse, pero la esperanza de encontrar al culpable no se ha extinguido. Y es cierto, la familia de Elizabeth, con su tenacidad y amor, mantiene viva la llama de la justicia. Y nosotros como sociedad no debemos olvidar a Elizabeth ni a las miles de personas que desaparecen cada año sin dejar rastro. Es nuestro deber mantener la memoria de las víctimas y exigir que se haga todo lo posible para esclarecer sus casos. Porque solo a través de la verdad y la justicia podemos honrar su memoria y evitar que tragedias como esta se repitan. Esta inmersión en el caso de Elizabeth Salgado nos ha confrontado con la oscuridad que a veces se esconde tras la aparente normalidad. Es cierto, hemos visto cómo la maldad puede acechar en los lugares más inesperados, y cómo la confianza puede ser traicionada de la forma más cruel imaginable. El caso de Elizabeth nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad y nos hace preguntarnos ¿hasta qué punto estamos realmente seguros de nuestro entorno? Pero también nos ha mostrado la fuerza del amor familiar, la perseverancia en la búsqueda de la verdad, y la importancia de no olvidar a quienes ya no están. La familia Salgado nunca ha perdido la esperanza de encontrar justicia para Elizabeth, y su lucha incansable es un ejemplo para todos nosotros. Y nosotros, como sociedad, tenemos la responsabilidad de mantener viva la memoria de Elizabeth y de todas las víctimas de desapariciones y asesinatos sin resolver, de exigir que se haga justicia, que se investigue a fondo cada caso y que no se deje ninguna piedra sin remover. Así es. ¿Qué te ha impactado más de esta historia? ¿Qué preguntas te siguen rondando la cabeza? Te invitamos a compartir tus reflexiones y a mantener viva la memoria de Elizabeth Salgado. Porque la búsqueda de la verdad y la justicia no termina hasta que se hace luz sobre la oscuridad. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya resultado interesante y que les invite a reflexionar sobre la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y de luchar por la justicia en todos los casos sin resolver. Hasta la próxima.